Hola mis alumnas del segundo medio. Bueno, hoy día vamos a seguir con nuestra unidad llamada ADN y reproducción celular. Nuestra subunidad se organiza el material genético. ¿Cómo se organiza el material genético? Así se llama nuestra subunidad y nuestra estrategia es conocer la organización del material genético y la estructura del ADN por medio del PPT, fomentando la responsabilidad. ¿Y esto se encuentra dentro del núcleo de una célula somática? Bueno, estos son los cromosomas. Cuando uno se introduce en el núcleo de una célula, cualquier célula de tu cuerpo, vamos a encontrar cromosomas, 46 cromosomas. La especie humana tiene 46 cromosomas y ahí están. El primer par, segundo par, son 23 pares de cromosomas. Pero si yo los cuento cada uno es 1, 2, 3, 4 y voy a encontrar 46. Distribuidos en 23 pares, ¿cierto? Y resulta que estos cromosomas, la mayoría de las que están acá, se denominan somáticos porque dan las características corporales, son los mayoritarios, y los últimos dos encerrados en el círculo, como dice cromosomín, son los cromosomas sexuales y los que de alguna manera definen el sexo del individuo, ¿ya? Se identifica como hembra o macho, mujer u hombre, en el caso del ser humano. ¿Ya? Ahí está entonces. A esto se le llama cariotipo. Cariotipo es el conjunto de cromosomas que posee una especie y se dividen, como les dije, en los cromosomas somáticos y en los cromosomas sexuales. ¿Cuáles son esos cromosomas? Bueno, los cromosomas somáticos o autosomas son todos los cromosomas que posee un organismo, excepto los sexuales. Estos contienen la mayor parte de la información genética o hereditaria. Las características o rasgos de un organismo están ahí. Los cromosomas, acuérdate que son el ADN, la carga genética, la que de alguna manera comanda todas tus características, ¿ya? Que presenta. Eso se le llama herencia autosómica. Esto fue heredado de tu papá y de tu mamá. De alguna manera, ellos fueron los que te heredaron ese ADN, ¿ya? Y ahí tú puedes ver cómo son los cromosomas. La mayoría entonces se llaman cromosomas somáticos. Los 22 primeros pares son cromosomas somáticos. Estos son los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales en muchos organismos, incluyendo los humanos, están en pares. Pero uno de los homólogos es distinto, porque dos cromosomas son homólogos cuando están juntos y uno es heredado del papá y el otro de la mamá. A eso se le denomina pares homólogos. Pero aquí hay una diferencia. Generalmente se les llama heterocromosomas, porque en la especie humana los cromosomas sexuales son diferentes. El X es mayor que el Y en tamaño, y de hecho, cuando una niña hereda el X de papá y el X de mamá, sale una niña, de hecho, ¿ya? En su gameto haploide, porque ojo, el gameto tiene la mitad del material genético, entonces tú vas a heredar uno de sus cromosomas sexuales de papá. Papá tiene dos alternativas, dar el X o el Y en los espermatozoides, no ambos, da o el X en un espermatozoide o el Y en otro. Entonces, cuando llega el espermatozoide al ovocito que tiene X, porque las hembras tenemos XX, por lo tanto no tenemos otra posibilidad que aportar solamente con la mitad, que es un X, cuando se juntan, vamos a el varón, el espermatozoide, va a determinar el sexo del bebé. Entonces, cuando se junta una X con una Y es un macho y cuando se junta una X con una X es una hembra. Bueno, ahí está entonces la imagen para que tú la veas. Está muy claro para que tú la puedas ver. Y ahí están los cromosomas sexuales con diferente tamaño. Ahora, súper importante, acuérdate bien que el ADN es la molécula que lleva la carga genética. Está constituida por bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, y tiene también un grupo fosfato, azúcar, que vamos a ver más adelante en su estructura, y esto se va, de alguna manera, es una doble hebra que se va contorsionando, que se va dando curvas, pero al mismo tiempo, con ayuda de las histonas, se va enrollando hasta llegar a los nucleosomas, luego se forma loops, hasta formar una estructura llamada cromosoma. El cromosoma en sí, entonces, es un empaquetamiento mayor de lo que es el ADN. Y ahora, todos estos cromosomas están dentro del núcleo celular, ¿ya? De las células.
Entonces, en todas tus células de tu cuerpo hay 46 cromosomas, menos en las gónadas, menos en las células gaméticas específicamente. Es decir, en tus ovocitos, si eres una niña, hay 23 cromosomas. Y si eres un niño, en los espermatozoides hay 23 cromosomas, no 46. Porque acuérdate que esas células están especializadas para que cuando se unan vuelvan a reconstituir a un nuevo ser vivo, en este caso un ser humano. Entonces la cromatina y los cromosomas son la misma estructura del ADN, eso no hay duda. Y como ya dijimos, son empaquetamientos de niveles diferentes y aparece obviamente en la interfase de la célula, el ADN aparece como cromatina, como descondensado. Y cuando comienza la división se compactan como cromosomas. A esto llamamos entonces cromosomas homólogos. Acuérdate, un cromosoma que te entrega tu madre y otro cromosoma que te entrega tu padre, ambos dos tienen los mismos genes, van a codificar para los mismos genes y por eso son tan importantes, ¿ya? Y a eso se le llaman cromosomas homólogos. Otro concepto importante que manejes son células diploides y haploides. ¿Qué significa diploide? Ploidía significa la carga numérica de cromosomas que yo tengo. Es decir, por ejemplo, en tu cuerpo hay 46 cromosomas. Todas tus células tienen 46 cromosomas. Yo te saco una célula de tu oreja, va a tener 46 cromosomas. Yo saco una célula de tu pie, voy a tener 46 cromosomas. En todo tu cuerpo hay 46 cromosomas. Y entonces eso es una célula, son células diploides, ¿ya? ¿En qué parte de tu organismo podemos encontrar células haploides? En tus gónadas. En tus ovarios hay células haploides que se llaman ovocitos. Ellos llevan 23 cromosomas y en el caso de los varones, en los espermatozoides hay 23 cromosomas y por lo tanto son células haploides. Se dan origen a estas células haploides por medio del proceso de meiosis, ¿ya? Y cuando luego se reconstituye de nuevo el número cromosómico de la especie humana, que son 46, cuando hay una fecundación y el padre le entrega 23 y la madre 23, por medio de la fecundación se vuelve a reconstituir y vuelvo a tener los 46 cromosomas. Este es un ejemplo entonces. Por ejemplo, aquí tenemos una célula diploide con 6 cromosomas. Entonces, la mitad sería la conformación haploide de esta célula. Estructura del ADN. Bueno, el ADN es una molécula llamada ácido desoxirribonucleico y esta molécula está constituida por varias estructuras. Entre ellas están las bases nitrogenadas, que son como las escaleras, como los peldaños de esta escalera. Y aquí vamos a encontrar, aquí está la molécula completa, fíjate bien, está constituida por esas barandas, que podríamos decir que es el grupo fosfato y el azúcar. Ahí tenemos al azúcar y ahí está el grupo fosfato. ¿Viste? Que está ahí. Y los peldaños van a ser estas verdaderos escalones donde vamos a tener que la adenina va a parearse con la timina. Y la adenina con la timina tienen 2 puentes de hidrógeno que la unen. La guanina con la citosina tiene 3 puentes de hidrógeno que la unen. Y aquí está la pentosa, que está aquí, el fosfato, que está ahí, ¿ya? Y ahí está la base nitrogenada, que es esta que está aquí, por ejemplo. A ver, cuando yo de alguna manera aíslo lo que es esto, mira, que es un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada, se le denomina a esta molécula un nucleótido. Eso es el nucleótido de timina. Mira, aquí hay un nucleótido de timina, ahí hay el fosfato, ahí está el azúcar y ahí está la timina. Esto es un nucleótido de timina. Esto de aquí, un grupo fosfato, el azúcar y la citosina, esto es un nucleótido de citosina. Aquí hay de guanina y aquí hay de adenina. Pero siempre la adenina se va a parear con la timina y la guanina con la citosina por medio de los puentes de hidrógeno. Súper importante. Aquí tenemos la estructura del ADN en una imagen tridimensional y ahí claramente el cromosoma índice se parece a mí. Claro, ¿cómo no se va a parecer a él? Mira, fíjate bien, ahí tenemos las bases nitrogenadas que están al medio. ¿Las alcanzas a ver en celeste? Las puse para que tú las pudieras ver. Ahí está el grupo fosfato en rojo y la desoxirribosa, que es el azúcar en blanco, que está en la orilla, y van formando esta especie de escalera. Esta estructura molecular es muy importante porque es la base de las características genéticas de los seres vivos y especialmente de todos los seres vivos. Cada uno tiene un ADN particular que hace posible que seamos distintos unos al otro, pero tan parecidos al mismo tiempo. O sea, es súper importante que entiendas que esta molécula es clave para poder entender cómo se heredan ciertas características. Esta es la replicación del ADN y aquí vamos a tener la explicación de por qué
el ADN se tiene que replicar. Bueno, acuérdate que cuando nosotros somos bebés y crecemos, estamos haciendo mitosis constantemente. Cuando hay una fecundación y ese cigoto tiene que ya transformarse en un blastómero, en blastómeros diferentes, es decir, con 2 células, yo necesito tener una mitosis, si no, no es así. Y antes de dividirse, tiene que replicarse el material genético para después repartirse en las células, si no sería imposible, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se hace? Esto es una maquinaria molecular que hace que esto ocurra. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la ayuda de varias enzimas, ¿ya? Entre ellas está la topoisomerasa. Mira, aquí está el cromosoma que tiene ADN. Y fíjate que en este minuto está descondensado el ADN. No está como cromosoma, sino que se descondensa para poder duplicarse. Es imposible que se pueda duplicar así. Se tiene que descondensar un poco para poder hacer la replicación. Y fíjate bien que la topoisomerasa lo que hace es desenrollar la hebra para dejarla paralela, para dejarla no torcida, sino que derecha ambas hebras. Luego de eso ataca una licasa que hace posible cortar los puentes de hidrógeno, haciendo ¿qué cosa? Que las bases nitrogenadas queden expuestas. Posteriormente a eso viene una enzima llamada ADN polimerasa, la cual va leyendo las bases nitrogenadas y va incorporando la base nitrogenada correcta. Por ejemplo, aquí hay una timina, pone una adenina. Si aquí hay una citosina, va a poner una guanina. Y así. Si pone una guanina, pone una citosina, porque acuérdate que los pares de bases nitrogenadas son específicas. La adenina siempre va a parearse con la timina y la guanina con la citosina y pone todo lo que corresponde, los 3 puentes de hidrógeno, etc. Va ensamblando y va creando entonces una hebra nueva de ADN. Entonces fíjate bien que esta hebra vieja que está aquí, vieja de ADN, esta es la hebra antigua, sirve de molde para que se fabrique esta nueva hebra, ¿ya? En dirección, siempre, obviamente, va leyendo en dirección 3', 5' y va fabricando en 5', 3'. Entonces es súper importante eso, ¿ya? Con respecto a la otra hebra también lo hace por medio de la polimerasa. Y aquí la dirección es opuesta y también donde hay una adenina pone una timina, donde hay una timina una adenina y así va completando la hebra para poder de alguna manera entender que así se fabrica una nueva hebra. Entonces queda una hebra original o bases nitrogenadas originales y aquí se va fabricando la hebra nueva con bases originales nuevas, pero siempre bien complementadas, ¿ya? Entonces aquí yo puedo dar por completo el proceso de replicación del ADN, ¿ya? Esto es un proceso que se hace antes de entrar a la división celular. Entonces es súper importante que entendieras más o menos cómo ocurre, ¿ya? Esta es la clonación de la oveja Dolly y aquí tenemos una oveja donante, ¿ya? Y una oveja adulta. Y fíjate bien que la oveja adulta dona un ovocito que es haploide y la oveja donante que está acá tiene un núcleo 2N. ¿Qué pasa? Que se saca el núcleo de la oveja adulta, se le saca el núcleo y se pone el núcleo de la oveja donante y posteriormente a eso se introduce de nuevo en la ovejita para que comience a desarrollar el embrión y luego ese embrión nace y vamos a tener a un clon exacto de esta oveja de acá. Fíjate bien que es súper importante porque se desarrolló de alguna manera la oveja Dolly. O sea, es un clon, es una copia perfecta de la oveja. Esta por primera vez se hizo en mamíferos. Porque como les dije, antes se manipuló el núcleo en batracios y en la unicelular. Se hicieron varios intentos, pero este es la primer manipulación de un núcleo de un mamífero. Entonces, por eso es tan importante este experimento. Bueno, niñas, niños, niñas, aquí ya he terminado mi presentación. Entonces ahora pueden hacer su guía.